miedo y puertas cerradas para los ausentes, los sobrevivientes. Cambian ya tus sueños nada más, con el mismo cuerpo como estás. Tiempo de cambiar, tiempo de empezar, tiempo de cambio, de lluvia, de sol, de amor. Tiempo de lucha, de gran confusión. Manuel, lo que viví con vos en la isla fue lo más hermoso que me pasó en mi vida. Pero estoy decidida. Quiero cortar. ¿Qué? Pero, mi amor, ¿de qué estás hablando? ¿De qué estoy hablando? Que te alcanzó un día para que le estés haciendo el verso a la nueva. Verso, no le estaba haciendo el verso, nada más le estaba enseñando literatura. Literatura, Aire, sí. ¿Cuándo te salió esa vocación de docente? ¿Qué te pensás? Que soy idiota, que no me di cuenta, como la mirada, que no me di cuenta cuando te pasaba la mano por la espalda. ¡Basta, amor! ¡Para un poco! Para un poco. Sí, ok, Sol es una chica divina, es hermosa. Pero hay un montón de chicas lindas en el colegio y en el resto del mundo. Y hasta donde yo sé, puedo hablar con quien se me dé la gana. Pero ¿Cómo es? No. ¿Qué, tengo que hablar con los bagallos, nada más con la fea? ¿Cómo es? Lo que vos estabas haciendo no era hablar. ¿Qué estaba haciendo? Ay, Manuel, no me tomes por idiota. Le estabas haciendo el verso, ¿eh? Y yo no sé mucho de literatura, te cuento. No sé mucho de miraditas de chico, que hay mucho más de lo que te imaginas. Mía, mi amor. Amor, ¿de qué estamos discutiendo? ¿Por qué? Te amo, por favor, te amo. No podemos estar peleando así por una estupidez que solamente existe en tu imaginación, mi amor. No me pasa nada con Sol. Solamente le estaba ayudando porque es nueva y nada más. Ya estoy bastante grandecita para tragarme el verso, Manuel. Pero, señor Echamendi, yo dirijo este establecimiento desde hace años y nunca hubo una queja. Hasta ahora. Pero no se trata de una queja menor. El mismísimo intendente de la ciudad, el señor Bustamante, lo trató de incapaz, inútil e inepto, todo en una misma frase. El señor Bustamante, sí. Es que a veces exagera él en su frase. Sí, los demás padres no se quedaron atrás en sus opiniones, ¿eh? Yo le ruego que confíe en mí, que tenga confianza en mí. Yo manejo a estos padres desde hace años. En unas semanas esto se olvida. Pero si yo mismo no pude creer el circo que armó para finalmente demostrar que adentro de ese busto suyo es lo mismo que hay adentro de su cabeza. Absolutamente nada. No, Echamendi, yo le juro que había una bomba de... Por favor, ahórrese tiempo y energía. Los va a necesitar para encontrar un nuevo empleo. Por supuesto, lo vamos a indemnizar como corresponde. Y en una semana vamos a buscar a su reemplazante. Pero, ¿y Pili, mi hija? Bueno, si puede pagar la cuota, bien. Si no, a fin de mes él tendrá que dejar el establecimiento. Eso sí, para el próximo año puede dar los exámenes para entrar como becaria. ¿Qué te pasa? ¿Tenés una cara? No me pasa nada. Debe ser difícil ser nueva, ¿no? Bueno, y más siendo tan linda. Gracias. ¿Pero por qué me lo decís? Ay, Sol, fíjate. Mía te vio y ya te puso en contra. Las chicas me contaron el lío que te hizo por las camas. Sí, pero yo no dejé que me atropellara. Bueno, no, Sol, hiciste perfecto. Las camas no tienen dueño. Bueno, lo que pasa es que Mía siempre creyó que era una reina. Uy, ¿reina de qué? Esa mina no tiene ni estilo, ni clase, ni perdón. Yo no le hice nada para que ella me trate así. Bueno, no le hiciste nada, pero ella está celosa porque le sacaste el puesto de la más linda del colegio. Bueno, lo siento en el alma, pero eso es algo que no puedo evitar. Bueno, es que ella siempre se llevó a todo el mundo por delante y necesita que alguien le dé una lección.
Y creo que esa persona sos vos. Conozco amigas desde el primer año y tengo una lista inmensa sobre todos sus puntos débiles. Me quiso hacer creer a mí que le estaba enseñando literatura. Mira, ¿no estás exagerando un poco? Era obvio que se la quería pensar, era obvio. ¿Pero estás segura? Nico, ¿qué estás, conmigo o con el enemigo? No, obvio con vos, Mía, pero bueno, tampoco quiero sacar conclusiones sin saber realmente lo que pasó. Bueno, yo tampoco los vi en la cama, ¿no? Pero hay cosas que una intuye, ¿no? Mira, nosotros sabemos lo difícil que es ser vos. Mira, te voy a decir algo, pero no lo tomes a mal, ¿sí? No es que lo estoy defendiendo ni nada por el estilo, pero la verdad es que no me parece que Manuel hizo algo tan grave como para que tomes esta decisión. Además, después de lo que dijiste, de todo lo que hizo por vos en la isla, no sé, no me parece que Manuel te cambie así porque sí. ¿No? Tienen razón, además. Manuel se rejugó por mí. Entonces, ¿podemos darle otra oportunidad? Lo que pasa es que Sol me tiene harta, me tiene harta. Me dejé llevar un poquito por la situación, ¿no? Es la primera vez que en mi extensa y exitosa carrera como vedette internacional, un aprendiz de coreógrafo tiene el tupé de ofenderme de esa manera. Lo único que dije, Sonia Rey, es que 1 hora y media de retraso me parece un poco demasiado. Nadie puede decirle a una estrella de mi estatura cuántos minutos de retraso son considerados demasiados. ¿Ah, sí? Voy a hablar con el productor, chiquita. No, mi amor, por mí puedes hablar con el presidente de la Corte Suprema, si quieres. Hola. Ay, hola. No te esperaba. No, lo que pasa es que... Bueno, vine porque creo que tenemos algo pendiente. Sí, no sé, ni me imagino a qué te refieres. El día del restaurante, bueno, es como que hubo un punto que teníamos buena onda y me parece que lo tenemos que continuar, ¿no te parece? Ay, Andrés, mi amor, no te imagines cosas, porque el hecho que yo sea así, demostrativa, viste, impulsiva, cariñosa, no quiere decir nada. Mira, Sonia, nos acariciamos las manos, nos miramos profundamente y yo no soy tan demostrativo si no me pasa algo. La verdad que lamento, ¿no? Que hayas confundido las cosas, porque imagínate que a mí hasta se me había olvidado ya. Mira vos, y yo no te puedo sacar de mi cabeza, ¿no? Qué loco, ¿no? No puedo ser como vos tan voluble. Hoy sí, mañana no, pasado no sé. Histérica, me estás llamando histérica. ¿Sabes que no puedo creer que juegues con los sentimientos de las personas? No lo puedo creer. Así se debe mover en tu mundo, el mundo de la farándula. Pero en mi mundo, una mirada, una caricia, un gesto tierno tienen mucho sentido. Y perdóname, no te robo más tiempo. ¿Y Sonia, para cuándo? Vamos a cambiarnos. Vamos, que todo el cuerpo de baile te está esperando. Vamos, dale. ¡Vamos! ¿No qué querés que te diga, Fran? A mí esto no me gusta nada. Ahora vos cargas con mis amonestaciones cuando tendré que haber pasado Dolores. Todo. Ay, no entiendo por qué querés cargar con semejante garrón. Así mi hermano no va a aprender nunca. Yo me conformo con que no te hayan quedado a vos. Si quieres saber por qué lo he hecho, pregúntale a tu hermana. ¿Por qué? Laura, siento que me estoy metiendo en algo que no debo. Yo hace poquito he hablado con tu hermana. Pregúntale, ella te lo va a saber explicar. Mira, si la cosa depende de una charla entre mi hermana y yo, estoy muerta. No me voy a enterar de nada. Nuestra comunicación es nula. Ese ya no es mi problema. Discúlpeme, señor Marcelo. Yo, sin querer, escuché la conversación que usted tuvo con el señor Echamendi. Bueno, no es algo que yo generalmente apruebe, pero en este caso no te voy a reprender, no tengo fuerzas para nada. Yo en realidad vine a ofrecerle mi renuncia. ¿Por qué? En solidaridad con usted, Marcel. Para mí usted es un hombre único, un ejemplo de templanza, de... Usted es mi norte. Ah, y
Es un hermoso gesto de tu parte, Gloria, pero no puedo pedirte ese sacrificio, por favor. No, es que en realidad hay otra cosa que yo nunca me animé a decirle. Otra cosa. Sí, y que quiero que sepa. Sí, ¿qué? Que yo... Marcel. ¿Qué es esto? Claudia. Claudia. Dolores, quisiera hablar con vos. ¿Pero vos tenés algún problemita auditivo? Dije que me revienta que me digas Dolores, ¿ok? Decime Lola. Ok, Lola, ¿tenés un minuto que quisiera charlar con vos? No. Cortala con el papel de Cocorita, por favor. Ahora de verdad quiero que hablemos. Y yo de verdad no quiero hablar. ¿Estás mal? Yo también. Sé que te peleaste con tu novia por mi culpa. No. Mira, malinterpretó las cosas. Te digo la verdad, me molestó mucho su reacción. Sí, te reentiendo. A mí una vez me pasó algo re parecido. Claro, lo que pasa es que eres una chica muy linda y es lógico que las demás chicas, bueno, se sientan celosas. No, en realidad yo fui la que me puse celosa. Sí, el año pasado yo estaba saliendo con un chico. Bueno, lo encontré a él con una amiga en un bar y, bueno, no sé, le dije todo, él me quiso explicar, yo no le creí. No sé, me volví loca. ¿Pero pasaba algo entre ellos dos? Nunca pude saberlo. ¿Por qué? Bueno, él me quiso seguir explicando y había tomado un poco de más. Entonces salió corriendo del bar y lo atropelló un auto. ¿Murió? No, por suerte no, estuvo 2 meses en el hospital. Yo estuve día y noche cuidándolo hasta que se recuperó. ¿Y entonces? Bueno, me dijo que me fuera, que no me quería ver más. Bueno, no te puedo mandar. Te paso todo, después tengo que guardar. Tiempo de lucha, de gran confusión, tiempo de amor, tiempo. ¿Ahora me vas a decir que no pasa nada? No me toques, no me toques. No necesito que me expliques nada porque no soy ningún idiota. Ya mismo voy y trato de llamarla. No, déjala que se va. Permiso. La conozco, es una necia. Le diga lo que le diga, no te va a creer. No, me reduele saber que de nuevo te peleaste con ella por mi... Pues que se joda. Si no puede confiar en mí, si no puede confiar en nuestra relación, entonces no vale la pena luchar por ella. Viste, Chopi, yo no te doy comer, te puedo llegar a morir de hambre y que nadie se da cuenta. Tienes que tenerle paciencia a Bianca. Ella nunca tuvo un perro. Nunca tuvo una mascota, ni siquiera una planta. No sé, quizás se piensa que son como las Tamagotchi que comen de mentira. O cualquier cosa, si te quiere cambiar las pilas, o llámame que yo te vengo a rescatar, ¿sí? Hola, cosita linda, ¿cómo estás? Perdóname que vine ahora, pero estaba haciendo la tarea. Mira que te traje algo re rico. Alimento balanceado, fortificado con hierro y calcio. ¿Tenías hambre? Bueno, solo por hoy vas a decidir doble ración. ¡Hola, Chopi! Mira lo que le ha traído el tío Francisco. Mira lo que le ha traído el tío Francisco. ¿No le gusta? Mire. ¿Tiene hambre? Tiene que ser fuerte como el tío Francisco. Coma. Oh, meta. A ver, de la manito. ¡Esa! ¡Vamos! Bueno, mi amor, no te pongas así. Pero ¿cómo no querés que me ponga así? Si por una injusticia me echan. Estamos prácticamente en la calle. No, papá, no tenemos ningún ahorro.
Bueno, algo tenemos y además a tu padre lo van a indemnizar. Y además no hay que olvidarse que está mi sueldo de profesora de inglés también. Sí, pero con todo eso vamos a tener que ajustarnos. ¿Cómo puede ser que todo haya salido tan mal, tan mal? ¿Vos estás seguro que la decisión es irrevocable? Nunca lo vi a Echamendi tan decidido. Ay, y lo peor de todo es que vos también vas a tener que pagar las consecuencias. ¿Eh, Pili? Bueno, puedo mirar el lado positivo. Dejó de ser la hija del director. Sí, no es solamente eso. ¿Qué quieres decir? Que posiblemente a fin de mes tengas que dejar el colegio. Te lo digo, si seguís pensando así en Sol, te vas a terminar insolando y eso hace mal, mía, ¿eh? Lo odio, tengo miedo que se me caiga el pelo. ¡Ey, Pilar! ¡Pilar! ¿Qué le pasa? Es el día hoy, che. ¿Por qué tenés esa cara? Tanto peleamos por las camas y ahora va a haber una de sobra. ¿Por qué? Se van a cambiar de colegio, chica. ¿Qué? Sí. Echamendi echó a mi papá por lo de la falsa bomba. Los fueron. Bueno, a lo mejor Echamendi exageró un poquito con echarlo, pero tu viejo se lo merece por dictador y vos... ¿Yo qué? Termina lo que ibas a decir, ¿yo qué? Que seguís siendo la misma buchona de siempre, la que las hace las paga. ¿De qué hablas, nena? Si yo no dije nada. Claro, entonces tu viejo, ¿cómo se enteró? ¿De la bomba, de la sentada? No sé cómo se enteró. Yo no sé de dónde lo... Chicas, ¿saben qué? Si no quieren, no me crean. Yo creo que esta vez hay que hacer algo. Lo que está pasando con mi viejo es muy injusto. Yo me voy a levantar primero porque vos me lo regalas. Sí, pero yo rescaté. ¿Qué te pasa? Chopi, ¿dónde está? Chopi. Ay, ¿qué te pasa? Está muerto. No, pero lo veo muy mal. Ni siquiera abre los ojos. No, tenemos que llamar a un veterinario urgente. No, Bianca, no. Si llamamos a un veterinario se van a avivar que tenemos un perro acá adentro y nos van a invadir de amonestaciones. No, pero entonces se va a morir. No se va a morir. Pero creo que hay alguien que nos va a poder ayudar. No, Lola, vení. Sammy, discúlpame, estoy desconcentrada. ¿Podemos parar un rato? Encima que llega 1 hora y media tarde, así no se puede trabajar. Ahora hay que parar para que la señora se concentre. Un momentito, la señora, como tú me llamas, es la estrella del espectáculo. Así que me vas cambiando el tonito, mi amor, porque si no te vas a tener que ir al circo a enseñarle esta coreo a los monos tití. ¿Estamos? Está bien, discúlpame, lo que pasa es que estoy nervioso con esta cosa del estreno, la presión. ¿Qué te pasa, Sonia? Nada que no puedas solucionar, gracias. Chicos, así que vamos mañana, que el horno no está para bollos, ¿eh? Así que vamos, junten tus cosas y váyanse. Vamos. Vamos, chicos, apurando, apurando. Hola, Andrés. ¿Y se va a morir? No. Entonces, ¿qué tiene? ¿Qué le pasa? Nada, le debe haber caído mal la comida que le he dado. ¿Vos le diste de comer? Ay, Francisco, yo también le di. Y yo 2 veces. Ah, bueno. Despreocúpense. Debe estar empachado nada más. ¿Y se puede morir? No, para nada. Bueno, si querés que te ayude consiguiéndote algún remedio o algo, No. avísame. Vos tenés lo que tengo un sistema mucho mejor que me enseñó una abuela. ¿Qué, amputar? ¿Se curó? Muchas gracias, en serio. Si le pasaba algo, yo me moriría. Cualquier cosa que necesiten, me llaman. Todo bien. Menos mal que no te moriste, porque eso sí que no hay gualiche. Este chico,
pensáis evidente. Lo mandé al frente más de una vez y nunca dijo nada. Siempre está cada vez que lo necesito. Es como sumar 2 más 2. Pero él es re grande para vos. Está en 4º año. ¿Y qué? Si pegamos duda, yo la diferencia de edades me la rebanco. Bueno, pero vos pensás que los de 4º no creo que se conformen con un par de piquitos. Bueno, yo lo doy por adelante y después veo cómo ponerle el freno. Pero lo que te aseguro, yo ese bombón no me lo pierdo por nada del mundo. Hacemos una linda pareja, ¿no? Sí. Mira, fin de semana. Agarramos el suplemento de música, buscamos un recital copado, después la seguimos por ahí. Y el domingo buenísimo, buenísimo, porque mis papás se fueron, me dejan el velero, podemos ir a navegar. ¿Qué pasa? No, nada. No, nada, no. Nada, no, Maritza, conmigo puedes confiar, puedes ir de frente. ¿Por qué pusiste esa cara? La verdad, no me gusta. Yo soy muy independiente y estas parejitas así pegoteadas a mí no me va. No es que no quiera estar con vos, ¿entendés? Te pido un poquito de libertad, nada más. ¿Pero qué? ¿Pedís libertad o es que ya no te gusto más? Ay, Iván, no es que no me gusta, si no, no estaría con vos. No entiendo. No me mires así. De verdad no entiendo. A mí cuando me gusta alguien, yo no me quiero despegar. Esa es la diferencia entre los hombres y las mujeres. No, lo que pasa es que no me gusta estar así, que me estén encima, yo me ahogo, ¿me entendés? Sí, lo que no sé es si me gusta lo que me estás diciendo. Yo digo lo que siento, soy así, pero... Y si no te gusta, y bueno, la vamos a tener que cortar acá. ¿Qué? Yo no la quiero cortar acá. Tal vez lo mejor es que la cortemos acá. ¿Posta crees eso? Por favor, Pablo, no me dejes. Yo te amo. Sí, pues... Bueno, listo. ¿Sabes qué? Me porté como una chiquilina. Vero. ¿Qué pasa? Vero. ¿Qué? Yo también te amo. Tiempo de lucha, de gran confusión. Tiempo de hacer el amor. El tema de Hitler se nos fue de las manos, tenemos que hacer algo ya. Para mí que tenemos que confesar. No, si ya nos mandamos, no podemos tirarnos atrás. No, si vamos al frente, el chancho se queda y ahí nos echan a todos, chicos. Claro, ella tiene razón. No, chicos, son todos unos egoístas. ¿No se dan cuenta que están dejando en la calle un gran director? Porque nadie puede negar que mi papá hace muy bien su trabajo. Bueno, tampoco tan así. No es tan así. ¿Y de dónde nació el nombre del Elite Way? El prestigio del colegio no nació de la... Chicos, mi papá se esforzó durante muchos años. Bueno, no sé. No, paren, porque no saben lo que le puede costar conseguir un cargo nuevo. No, en serio, chicos, es verdad. Pilar tiene razón. O sea, esto todo empezó como una broma, pero ahora puede costarle la carrera de un off. Le pedí esta hora a la profesora de geografía porque quiero informarles sobre mi alejamiento de la institución. Fue muy difícil timonear este curso, pero me voy con el orgullo y la íntima satisfacción de haberlos llevado siempre a buen puerto. Ustedes conforman un grupo con mucha personalidad, con una cohesión interna muy fuerte. Y realmente los envidio. Durante años he visto pasar por estas aulas a infinidad de chicos, a generaciones de chicos, que se han constituido en figuras fundamentales de nuestra cultura. Muchos de ellos me han distinguido con su amistad. Y a pesar de que me causa una infinita pena, tengo que renunciar a pedido de la comisión.
Sé que para ustedes lo del gusto fue una travesura más. Pero tengan en cuenta que para mí fue la última. Les deseo mucha suerte a todos y cada uno de ustedes. Y nada más. Tienen el resto de la hora libre. Pueden retirarse. ¿Ocupada? Hola. ¿Cómo estás? Bien. No, ¿por? Había unos ejercicios de matemática que no entendía y quería ver si los podíamos hacer juntos. Dale, buenísimo, cuando quieras. ¿Esta noche te parece bien? Porque no quiero que los chicos se enteren, ¿sí? ¿Y qué tiene de malo que los chicos se enteren? No, de malo no tiene nada. Lo que pasa es que ellos creen que hasta ahora todo el mérito fue mío. Bueno, entonces si es por eso, no te preocupes. Voy a hacer una tumba y no digo nada. Dale, mira, no puedes bajar los brazos ahora. Así Sol te lo va a sacar a Manuel, te Ay, aviso. basta, Feli. Igual no me importa porque yo con Manuel corté. ¿Te vas a quedar ahí sentada en serio? ¿Y qué querés que haga? Te digo lo que haría yo. Me hiper que te contraproduciría como la modelo más linda de todo el desfile de Piazza España. Lo encararía a Manuel y lo seduciría. Yo no necesito producirme para pagar esa chirusa. Por favor, ¿qué sí? No, obvio, o sea, tipo, tanto más buena voz que no sé qué hacer. Sí. Pero consideremos que Sol tampoco es fea. Me imaginé que te iba a encontrar acá. Me gusta entrenar. Ando muy vago últimamente. No parece. ¿Hablaste con tu hermana? Sí, intenté hablar con ella. ¿Y? Y digamos que no está muy dispuesta a charlar. Ya va a aflojar. Es muy chiquita todavía, tened paciencia. No sé. No creo que cambie. Pero bueno, ¿estás muy cansado? Porque si juntas un poquito de fuerzas, te invito a tomar algo. Para eso siempre hay energía. Le voy a hacer la edad, tengo que empezar de nuevo. La verdad es que mucho no me lo banco, ¿no? Pero me da lástima que se vaya. También me lástima. Pero igual nadie va a mover un dedo por él, así que... ¿Podemos hablar? ¿La de no? No, de nosotros. Lo dejo, ¿eh? Gracias. ¿Por qué los temas personales no los hablas con tu noviecita, no, hay ciertas cosas que las tengo que hablar con vos. ¿Por qué? A ver, explícame. Miren qué bonito todo esto. Una charlita íntima. ¿O la cortás con tu camarita? ¿O te la voy a tirar a la basura? ¿O tengo un lugar mejor para meterla? ¿No la escuchaste? Basta. Posta, ¿no? La verdad que ni vale la pena protagonizar otra patoteada de un cheto, careta. La verdad que vi tantas veces esto. Tantas. Pero mira la peluca que tenés, ganso. ¿Qué me querés decir? A ver. Nada, vení, vamos, vení. Bueno, la verdad que sos un tipo bastante raro. Ay, tonta, ¿por qué la decís? No, no lo digo en ese sentido. Sino porque sos un re buen pibe. Y, bueno, de lo mejor que se puede encontrar en este colegio, ¿no? No, gracias. Vos también lo sos. Porque para bancarse los delitos de tu hermana sí que hay que ser bueno. No, mira, no te creas. A veces tengo ganas de agarrar un mazo y partírselo en la cabeza. Pero bueno, yo en el fondo la quiero mucho y quiero lo mejor para ella. ¿Por qué te odia tanto? Yo creo que en lo personal nunca le hice nada. Así que supongo que es un odio que fueron alimentando mis viejos. A nosotros siempre nos compararon y me ponían a mí como ejemplo a seguir y qué sé yo. Y bueno, eso debe haber sido terrible para la pobre. Así que ahora que es un poco más grande, su objetivo creo que es destruirme. Yo la dejo que ella se descargue conmigo y saque toda su bronca y resentimiento, porque tengo la mínima esperanza que en algún momento eso se agote.
¿Entendés? Bueno, esa es la historia. No es muy original, ¿no? Pero sí es un poco triste. Bueno, me voy a hacer la tarea. Estamos actuando como dos idiotas. Habla por vos. No, pará un poco, déjame hablar, estoy hablando en serio. La otra vez cuando me ayudaste con mi vieja, no sé, sentí que lo habías hecho en serio, que me habías ayudado un montón. ¿Y? Quería agradecértelo. De nada. ¿Pero por qué sos así? ¿Qué hice? Me dijiste gracias, te dije de nada, es lo usual. Bueno, pensé que entre nosotros podía llegar a pasar algo todavía, algo bueno. Claro, entonces para que esté todo de 10, vos ensayás con Vero, ¿no? ¿Sabes qué? Estoy harta de poner el hombro para que llores y después... ¿Y después qué? Y después te reís de mí, adelante de mi mamá, como hiciste en el restaurante que dijiste que estaba haciendo un papelón. No soy un pañuelo descartable. Que venís conmigo, llorás, te sonan los mocos y después me tirás. Bueno, pará, no digas eso, me estás lastimando, Maritza. ¿Por qué no te vas al carajo? Hola, Andrés. Bueno, ¿me puedes explicar por qué tanto apuro? Bueno, que me quedé pensando en lo que me dijiste en el ensayo y quiero que hablemos de lo que me pasa. ¿Qué te pasa? Antes que nada quiero que sepa que no me hice la histérica. Ah, no. No. Es que desde hace mucho tiempo es que no puedo afrontar una relación adulta con un hombre. ¿Y por qué te pasa eso? No sé. ¿Me das un agua, por favor? No te pongas así. Veo que eres un tipo bárbaro y te mereces otro tipo de mujer. ¿Y cómo sabes qué tipo de mujer me conviene a mí? ¿Qué tenés, la bola de cristal? Es que siento que conmigo las relaciones, las historias de amor terminan mal. Está bien. Déjame correr ese riesgo. Primero tengo que estar bien conmigo. Yo te prometo que voy a tratar de hacerlo. Y si lo logro vas a tener la primera chance. Bueno, dale, Vanessa, ahí, ¿para qué nos mandaste a llamar? Porque tenemos que tomar una decisión, chicos. Ya sé que si decimos la verdad podemos perder el año, pero si no, a unos lo echan y eso es injusto. Chicos, se los ruego por última vez. Digamos la verdad, no pueden echar a todo un cuarto año. Bueno, paren. Yo tuve una idea. Podemos votar y es un voto secreto. Si votan naranja, uno se queda y si votan amarillo, uno se va. Están empatados. Bueno, acá está el último voto. Con este se define si uno se queda o se va. Tiempo de lucha, de gran confusión, tiempo de hacer el amor, tiempo. Es amarillo, uno se va. Espera. Espera, Marta, no toques nada. ¿Qué no? Porque los quiero contar yo. ¿Pero por qué sos tan desconfiada, Pilar? Bancátela. No me banco nada, nene. Se nota que no es tu papá el que queda en la calle. Chicos, tiene derecho a contarlo, basta. ¿Y? Me quiero morir.
Disculpa, Pilar, el curso ya se decidió. Chicos, les pido una última oportunidad, no me quieren del colegio. Mi papá se queda sin trabajo, tío. Bueno, todos votamos sabiendo las consecuencias, y vos también, Pilar. En democracia las cosas son así. Bueno, a ver, decime, ¿qué es lo que no entendés? No entiendo por qué me tenés tanta paciencia. ¿Será porque tengo alma de mártir? Mirá, si consigo meterte algo en esa cabezota dura que tenés, será como recibirme con todos los honores. Bueno, dale, a ver, tratá de hacer este ejercicio. Hola, sí, ¿qué necesitas? Nada, que hoy no puede tomar el 5 o'clock tea, necesito... Claro, el té de las 5 de la tarde, es una costumbre inglesa, si no sabes. Lo que pasa es que Fernanda tiene mucho roce con la nobleza. Sí, como hay otros que tienen mucho roce con la plebe. Bueno, no te preocupes, voy a estar y después vengo a buscar el té, gracias. Ay, me aburro, chicas, dale, por favor, ¿podemos ver otra cosa que no sea desfiles y modelitos? Dale, hay una película. Bueno, dame 2 minutos que necesito ver que se está llevando en ropa interior. No, 2 minutos no, porque hace 2 horas que estamos mirando esto. Y 1, me torra. Y 2, nada de lo que están usando estas modelos me entra. Pero Feli, escúchame, vos podés usar perfectamente todo lo que ves acá en la tele. Nada más con los mínimos ajustecitos. No, chicas, no saben lo que es Bueno, ya, todo, ya. Creo que Tomás se quiere transar a la bufetera. No, Pati. ¡Hello! O sea, ¿en serio? Sí, los vi yo. O sea, el chico más codiciado de todo el high school. ¿Con la bufetera? El amor es ciego. Fíjate en Manual, sin ir más lejos. ¿Qué quisiste decir? Bueno, es una broma. Qué poco sentido del humor que tienen acá, ¿eh? Sentido del humor. Antes de hablar de mí, lavate la boca, querida. ¿Te podés correr que no me dejas ver? Hola. Hola. Me enteré que tenés problemas con Manuel. ¿Qué pasó? No quiero hablar de ese tema con usted. Creo que en privado todavía podemos tutearnos, ¿no te parece? Bueno, te pregunto como amigo, ¿no habíamos quedado en eso? Bueno, sé que no querés saber nada conmigo y lo acepto, está todo bien. Pero yo siempre voy a estar para ayudarte. ¿Me crees? Más o menos. Si yo alguna vez te hice algo malo, fue porque me sentí traicionado. Por ahí es algo que a vos nunca te pasó. Pero cuando uno está herido, es capaz de hacer cualquier cosa. Tenés que creerme, estoy diciendo la verdad mía. Hasta el año pasado hubiera pensado que era un verso para levantarme. Pero ahora creo que puedo creerte. Bueno, entonces estamos a tiempo. Podemos empezar de nuevo, como amigos. Puede ser. Muy bien. Abran Don Quijote de la Mancha. Vamos a leer algunos párrafos. Perdón, pero yo no entiendo mucho a Quijote. Está un poco raro. Silencio, señores. Un poco de castellano antiguo no les va a hacer mal. Bien. Al final no tuve que hacer nada para ganarle la batalla esa rubia tenía. Señorita, ¿dónde cree que está? En la clase de literatura, profesora. Soy Mía Colucci, un gusto. ¿Y usted? No sea impertinente, señorita Mía Colucci. Le aclaro que esto no es un cabaret. Palo. Que así pintada parece un payaso, señorita. Prefiero parecer un payaso y no dar clase vestida de monja, profesora. ¡Silencio! Mía Colucci, venga, acompáñeme a dirección. Suélteme. Señores,
Mientras esperan, pueden seguir leyendo El Quijote. Primer capítulo. Vamos. Suélteme que conozco bien el camino, ¿eh? No, por lo visto la mandan seguido a dirección. No, voy a quejarme del maltrato de los profesores. Las horas libres son un embole. Ay, Bianca, ¿estás completamente loca vos? A ver, espera. Son los de cuarto. Vamos, que me da vergüenza que nos vean que lo estamos mirando. Ay, no, ¿por qué? No tiene nada de malo. Encima parece que están sin profesor. Ay, míralo, no es divino. Hola. Para terminar de engancharme sobre un mundo y conocerlo del todo. Y bueno, igual te fue bárbaro hasta ahora sin tener ningún dato. Ay, por eso, imagínate si lo conozco a fondo. Podría convertirme en su chica perfecta, Bianca. ¿Y qué empiezas a hacer para averiguar? Ay, muy fácil. Tengo que revisar sus cosas. Y vos me vas a ayudar. ¿Yo? No, ¿por qué yo? Menos mal que estaba cerca del colegio, Vázquez. Gracias por venir. No, por favor, pero ¿pasó algo grave? La alumna Colucci ha pretendido pasar por encima de mis reglas disciplinarias. Y sí, no solamente eso, sino que le faltó el respeto a la profesora Menéndez de una manera poco común, ¿eh? Mentira, yo me defendí. Colucci, por favor, silencio. Yo puedo llegar a aceptar la flexibilidad en la interpretación de un texto, pero jamás, digo nunca, que un educando se presente de esta manera. Estoy totalmente de acuerdo con la profesora, por lo tanto ya he confeccionado un parte de amonestación. No es justo. Nadie me dijo que yo no me podía maquillar un poquito. Bueno, pero digo yo, ¿es necesario que lleguemos a este punto? Y, bueno, eso es decisión de la profesora. Profesora, se lo ruego, por favor, déle una nueva oportunidad, ¿sí? Bien, por esta vez, siendo que la alumna desconocía las reglas que rigen en mi clase, yo lo voy a dejar pasar. Muchas gracias. De todas formas, creo que la alumna tendría que pedirle disculpas a la profesora, ¿no? ¿Por qué? Discúlpeme, profesora. Bueno, muy bien. Profesora Menéndez, la acompaño. Muy bien. Adiós. Adiós. Que vaya bien. Gracias. Hasta luego. Ay, gracias por defenderme así. Mi papá hubiera dejado que me pongan las amonestaciones. Mira, la verdad que yo mucha experiencia no tengo en esto, ¿no? Pero voy a hacer lo mejor para vos. Eso sí, como tío me parece que soy demasiado permisivo. No me digas nada. Por la cara que tenés, problema de pollera, ¿no? Veo que estamos en la misma. El problema que tengo es que no entiendo a las mujeres y tengo miedo de no entenderlas nunca. Vení, sentate, uno más. Bienvenido al Club de los Fracasados. 13. Ahora, yo no entiendo. Vos no me decías que estabas en el paraíso. Sí, pero de un día para otro se convirtió en el infierno. ¿Qué pasó? No sé qué bicho me picó a mí. Un día me juraba amor eterno y al otro me odia e insiste en que me quiero levantar a sol. Claro, no es que mi viejo tiene razón. La mitad de las minas se hacen las locas, pero la otra mitad están locas, ¿entendés? Hay que matar. Mira, el primer ejemplo es Maritza. No, Vico dice que le estoy metiendo los cuernos con una tal Natacha. Natacha, mirá el nombre que tiene, me dio un número de teléfono y todo. ¿La llamaste? Sí, pero el número está dado de baja. Hago una pregunta. Venga, es media íntima, ¿no? Cuando tenemos tantos problemas de mujeres, hay que hacerse gay. No, bueno, pero va después, no sé, me comentás. No te voy a comentar. No voy a probar. Chicos, tenemos que hablar, es urgente. Falta Vico, 3 contra 3 en algún lío acá. Justo no. ¿Sabés que sos justo no? ¿Te podés ir? Guido? ¿Te podés ir, Guido? Chao, gracias. Dale. ¿Qué quieren? Queremos hablar de la banda. Yo creo que no tengo muchas ganas de ensayar, la verdad. ¿Qué vos te volviste loco? ¿Vas a perder tu vocación por una histérica? Perdón, ¿de quién estás hablando? ¿Se puede saber? No hablo de ninguna en especial. O de todas en general. Los problemas personales los dejamos para otro momento. ¿Estamos hablando de la banda? Ok, el problema de la banda es que no tenemos dónde ensayar. ¿Listo? Bueno, no se preocupen. Mi papá se fue de viaje al exterior. Pueden usar mi casa. Podemos. Sí, ¿no? ¿Qué se miran? Tienen que decir que sí nada más. O se van a quedar acá toda la tarde. Dale, vamos. ¡Vamos! ¿Estás dispuesto a darle su convicción? Sí. Para los que sienten soledad, los que creen que perdido estás, para los que están al borde
Tiempo de cambiar, tiempo de empezar, tiempo de cambio, de lluvia, de sol, tiempo de hacer el amor, tiempo de lucha, de gran confusión, tiempo de hacer el amor, tiempo. ¿No era que no venía tu papá, nena? Sí, pero seguro que es el amigo de mi papá, Andy. Se olvidó la Ya llave. lo conozco al Andy, ya lo conozco. ¿Viste que es un divino? Sí, lástima que no sale con gente divina porque está con mi mamá. Hola. ¿Qué hacen ustedes acá? Se van ya mismo de acá porque es una propiedad privada y la están invadiendo. No, no Chau, están chau. invadiendo nada. Vengan, vengan. Son invitadas nuestras, por Hola, favor. amor. Hola. Pueden pasar a ver el ensayo, adelante. Hola. Hola. Hola, Manu. No, chiquita. Para vos, Manuel, se llama Manuel. Bueno, no nos vamos a hacer problema por una letra de más o de menos. ¿Por qué no ahora que tenemos público ensayamos otra vez, nos ponemos las pilas? Dale, dale, pónganse cómodas, por favor. Córranse de ahí ustedes. Para los que dudan y no eligen nada, los que tienen miedo y puertas cerradas, para los ausentes, los sobrevivientes. Cambian ya tus sueños nada más, con el mismo cuerpo comenzar. Tiempo de cambiar, tiempo de empezar, tiempo de cambio, de lluvia, de sol, tiempo de hacer el amor, tiempo de lucha, de gran confusión, tiempo de hacer el amor, Yo. No sabía que cantabas tan bien. Ni yo que bailabas tan bien. Gracias. ¿Los temas son tuyos? Los temas son míos. Pregúntame a mí. Sí, son míos. Se nota. Bueno, pero quédate tranquila que se pueden mejorar. Bueno, che, no discutan, Vení, se me ocurrió una idea. ¿Por qué las chicas no hacen una coreografía así se alarga el show? La Claro, hacemos más larga. no, nene, no. ¿Por qué no? ¿Cuál es el problema? ¿Qué tan celosa? Ay, no, pero nosotros somos una banda, no un porno show. ¿Me estás diciendo que soy una reventada? No, dos reventadas. ¿Pero qué querés decir con eso, nenita? Ay, no, Maritza no entiende en castellano. No, Bueno, yo les entiendo, explico. Ella quiso decir que son reventaditas, loquitas, Claro, ligeritas, rapidonas, explicadas. ¿Cómo se están dando? ¿Qué hacemos? ¿La frenamos? Vamos a frenar. No, son un cacho, si nos agarramos cansados. ¿Cómo para pelear así? ¿Están locas? Pará, mía, escuchame, ¿qué significa todo esto? ¡Esto significa que el revuelto terminó para siempre! Lo trató de inepto, incapaz e inútil, todo en una misma frase. El señor Bustamante, el intendente, pero a veces exagera un poco. Sí, y los demás padres no se quedaron en sus, Deja que grite, que ruja, que llore, deja que pase, que todo pasa. Cuando estés calma, cuando estés quieta, cuando estés mi cabeza. Es un honor para mí hacerme cargo de la dirección de este establecimiento. Sin embargo, tengo cierta información de que en este curso habría ciertos problemas de conducta. Perdón, usted, joven, por favor, se acercan. ¿Usted cree que con esa apariencia te resulta más importante? Sí, todo bien. Lo que pasa es que... No se preocupe. Yo me voy a ocupar de eso. Blas. ¿Pero qué disciplina? ¡Vamos! Mira, Vero, dejaste de gustarme nada más. Pero Pablo, ¿por qué? Si yo te amo. Pero escúchame, no te gastes, está todo bien, lo nuestro fue, ¿Vos te das cuenta que acabas de destrozar a Verónica? Que yo a lo mejor estuve mal con ella, pero me puse de novio simplemente por miedo a
tratar de encararme a la chica que realmente me gusta. Ay, no te hagas la víctima, porque no te queda nada bien, me ¿sabes? hago la víctima, te estoy hablando con el corazón en la mano, créeme una vez. ¿Interrumpo algo? No. Es libre y no tengas miedo de sentir todo y vivir a pleno.